Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Y como decíamos recién con Roberto, la verdad que es importante y emocionante poder estar celebrando este seminario. Porque qué importante también es que podamos hablar de inversión social, de desarrollo económico, de desarrollo social, que podamos hablar del desarrollo del capital humano. Y hoy nos juntamos a hablar de inversión social en la infancia, que no es ni más ni menos que dar igualdad de oportunidades, que no es ni más ni menos que pensar en nuestra infancia como el presente y el futuro de nuestro país y de todos los países. Y de esa manera trabajamos desde nuestro gobierno, de esa manera pensamos y de esa manera organizamos nuestras políticas públicas y políticas sociales. Para empezar, trabajando de manera integrada y conjunta, que también es importante. La infancia no es materia de una sola cartera en los gobiernos. La infancia es prioridad para todos. No es casual que estemos sentados el Ministerio de Hacienda, el ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social. Y podría enumerar a todos los ministerios que trabajan en el gobierno. Es una de nuestras prioridades también en el Gabinete de Desarrollo Humano, porque el desarrollo de la infancia es el desarrollo del país, porque el desarrollo de la infancia es el desarrollo de nuestra Argentina y también de nuestra región. Porque pensamos en el desarrollo de la infancia cuando en una política de ingreso mínimo pensamos que es ahí donde tenemos que hacer el primer foco, que es ahí donde tenemos que pensar en un ingreso universal. Y fue ahí donde nos pusimos a trabajar desde el primer día para extender esta asignación que era llamada universal y que todavía había chicos que no la recibían. Y así ampliamos asignaciones familiares, equiparándolas a la asignación por hijo. Y la importancia de equiparar asignaciones familiares a la asignación por hijo tiene también que ver con no condicionar el ingreso a un niño o a una niña dependiendo de la formalidad o no del trabajo de sus padres. Ampliar asignación por hijo o asignaciones familiares a monotributistas tiene que ver con entender que el desarrollo económico de un país pasa por el empleo en su totalidad y no solo pensando en una forma de empleo o en la informalidad en absoluto. Piensa en integrarnos a todos, piensa en también llegar a todos esos niños y niñas que aún mereciendo y tal vez siendo quienes más merecen la asignación por hijo en nuestro país, al día de hoy no la estaban recibiendo. Y con todo eso nos pusimos a trabajar desde el primer día para poder llegar a cada uno de esos niños y niñas que hoy en la Argentina todavía no estaban recibiendo la asignación por hijo. En un trabajo que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre trabajando en colaboración con UNICEF, con la ANSES, pudiendo llegar a cada rincón de la Argentina para garantizar ese derecho al ingreso universal a la niñez. Pero no podemos pensar solo en un ingreso universal a la niñez, porque sabemos bien que las políticas sociales y el desarrollo tienen que ver mucho con el acompañar y el dar oportunidades. Y cuando pensamos en inversión social, estamos pensando en que cada uno de esos niños y niñas que nace en la Argentina tengan verdadera igualdad de oportunidades. Y para eso impulsamos e implementamos el Plan Nacional de Primera Infancia. Porque qué si no focalizamos en esos primeros años para que después puedan crecer sanos, seguros, fuertes, bien nutridos, bien alimentados y también creciendo en el vínculo familiar y social. De todo eso se trata cuando hablamos de la primera infancia, de mirarlos, de entender qué es lo que necesitan, cuál es la mejor manera de desarrollarse y acompañar ese desarrollo. Acompañar a todas las familias en ese desarrollo, porque entonces sí
le estamos diciendo a cada niño, a cada niña que nace en la Argentina, que cuando ingresa a la escuela, que cuando empieza en su etapa de educación obligatoria, va a tener todas sus habilidades desarrolladas para poder también estudiar y ser libre. Porque la educación tiene que ver con la libertad. La educación tiene que ver con el desarrollo, pero tiene que ver con elegir. Y todo eso es parte de lo que nosotros no solo hacemos porque debemos, sino porque queremos una Argentina que ponga la infancia en el lugar que se merece. Seguiremos trabajando para ampliar el ingreso universal, seguiremos trabajando para llegar a cada uno de los niños y niñas que nacen en la Argentina, y también seguiremos trabajando para acompañarlos durante todo su crecimiento, porque las etapas de su crecimiento son tan importantes como poder acompañarlos a través del ingreso, a través de esos primeros años, porque entonces sí estaremos haciendo la inversión social que cada niño, que cada niña, que cada adolescente se merece en nuestro país y se merece en nuestra región. Por eso celebro este encuentro, les agradezco esta manera de trabajar integrada entre todos los actores, todas las personas, todas las organizaciones que formamos parte de este universo, que creemos en invertir en nuestra infancia y que creemos en darle a nuestros niños, niñas y adolescentes las mejores oportunidades, porque entonces sí estaremos construyendo un país igual para todos. Muchísimas gracias. Bueno, buen día. Es un placer estar acá acompañando a UNICEF en este evento. Y creo que me voy a explayar en más detalles sobre la importancia de la igualdad de oportunidades y de invertir en la niñez en mi exposición, con lo cual voy a ser muy breve. Como dijo la ministra Stanley, en muchas áreas de gobierno estamos involucrados en la lucha contra la pobreza y en la inversión social en todos los niveles, pero con un fuerte énfasis en la niñez. En el Ministerio de Hacienda tenemos un convenio con UNICEF en el cual estamos trabajando en la medición del gasto social a nivel nacional y provincial para poder tener un mejor dictamen de cómo se hace el gasto, poder evaluarlo y poder hacerlo más eficiente. Y en eso estamos trabajando bastante en mi secretaría, por lo cual me da placer estar acá y poder compartir con ustedes un poco lo que se ha hecho en la literatura en los últimos 10 o 15 años, donde además de las razones normativas o éticas, como más les guste llamarlos, por las cuales las sociedades eligen invertir en la niñez, hay razones además económicas. Hoy día tenemos muchísima evidencia de que entre todas las inversiones es la más costo efectiva, con lo cual no solo es lo que queremos hacer, sino que es lo que debemos hacer desde el punto de vista de maximizar el bienestar de la sociedad. Con lo cual me voy a explayar más en la presentación sobre estos aspectos y simplemente quería volver a decir que es un placer estar acá con ustedes. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, qué suerte. Siguiendo con lo que dijo Carolina, con lo que dijo Sebastián, me gustaría profundizar un poco en lo que es la parte de transferencias, de ingresos condicionadas y no condicionadas. Como ustedes bien saben, ANSES es el que implementa, es el brazo ejecutor en lo que hace estas políticas, y lo estamos trabajando con UNICEF y otros organismos también. En lo que va de nuestra gestión, hemos aumentado en lo que son las asignaciones familiares un 25% la cantidad de niños y niñas y adolescentes que están cubiertos por esta transferencia. Para nosotros es importante el aumento de esta cobertura y lo mismo el aumento de la cobertura de la asignación universal por hijo, y ya hemos llegado a un 70%
de niños cubiertos en la Argentina. Tenemos 13 millones de niños menores de 18 años en la Argentina, de los cuales el 70% de ellos cobran asignaciones familiares o cobran asignación universal por hijo. Como decía Carolina, es una política de Estado, es una prioridad para nosotros, y por eso este esfuerzo económico que el año que viene va a representar el 70% del presupuesto nacional, todo lo que es la inversión social del Estado. Es un récord histórico, no tiene precedentes, así que es importante marcar también el compromiso de esta gestión de gobierno con lo que es la inversión social, enfocada principalmente en lo que son los niños. Las dos grandes medidas que tomamos el año pasado con respecto a asignaciones familiares fueron, por un lado, la incorporación de los hijos de los monotributistas. Hoy ya tenemos 326.000 niños, hijos de monotributistas, cubiertos por este ingreso, por esta transferencia. Y por otro lado, el aumento en los topes de las asignaciones familiares. Recordemos que el año pasado hemos duplicado el primer tramo de asignaciones familiares, dando la posibilidad que todos los trabajadores que menos ganan puedan cobrar el mismo monto de lo que es la asignación universal por hijo. Nosotros veíamos que había un desincentivo, a veces al trabajo registrado, por la pérdida, digamos, del ingreso por hijo. A partir de la duplicación de ese primer tramo, ese desincentivo no existe más, y el trabajador que consigue un trabajo registrado va a cobrar lo mismo por hijo de lo que cobraba en una situación de desempleo o de empleo no registrado. En lo que es la asignación universal por hijo, ya hay casi 4 millones de niños cubiertos. Como sabemos, sus padres o no tienen ingresos formales o no tienen un trabajo registrado. Y lo que hicimos en conjunto también acá nos ayuda también UNICEF, es ir a buscar a esos casos de mayor vulnerabilidad y que por algún motivo no estaban siendo cubiertos por esta transferencia. Y hemos encontrado muchos niños, ya hemos encontrado 825.000 niños que en un porcentaje a ellos les tocaba la asignación universal y no la estaban cobrando. Recordemos que la prestación, para poder ser pagada, tiene que identificar que ni el papá ni la mamá del niño tengan un trabajo registrado. Entonces, al no tener a veces los vínculos familiares completos, esto no nos permitía o no permite, ya que es una prestación automática, pagar esta prestación. Al conseguir esos vínculos familiares, al conseguir el dato, sobre todo muchas veces faltaba el dato del padre, identificar que el padre no tenía un trabajo registrado, automáticamente ese niño empieza a cobrar la asignación universal. En lo que son los jóvenes de 18 a 24 tenemos el plan Progresar, que hoy está en su máximo de cobertura también, alcanzando 959.000 jóvenes argentinos que están cubiertos por esta beca. Carolina también hizo mención a lo que es las transferencias y sus condicionalidades. Recordemos que la asignación universal hoy tiene tanto la condicionalidad educativa como la condicionalidad de salud. Esto hace que estas familias, que son más de 2 millones de familias, tengan que ir a una oficina del Estado a presentar la famosa libreta de la AUH para cumplir con esta condicionalidad. Es decir, que el niño, si está en edad escolar, está yendo a la escuela y que cumple con el calendario de vacunación en regla. Hicimos un trabajo muy fuerte en estos meses para que esa condicionalidad sea automática. Es decir, ese dato ya lo tiene el Estado, porque el Estado sabe si ese niño finalmente está yendo o no a la escuela. Por eso ya estamos en etapa de piloto, tanto con Córdoba, Buenos Aires, como con la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, para dejar de pedir esta información a las familias, que no tengan que ir a una oficina del Estado a presentar la libreta y que el Estado sea el responsable de conseguir esa información internamente. En los próximos meses haremos pruebas que podrían impactar positivamente a más del 48% de la población cubierta. Es decir, casi la mitad de las familias no van a tener la necesidad de ir a una oficina del Estado para presentar la libreta y simplemente va a ser el Estado el que se haga cargo de esa parte. Para nosotros es muy importante fortalecer estos procesos, aumentar la cobertura, teniendo en cuenta que estamos en la región más desigual del mundo y nosotros no creemos en el derrame. Por eso para nosotros es muy importante estas transferencias monetarias, sobre todo para las familias argentinas que más lo necesitan. Y por último, y para cerrar, también remarcar que estamos incluyendo financieramente a estas familias
hace un poquito más de 2 meses que lanzamos créditos, microcréditos para todas las familias de la Asignación Universal, y en tan solo 2 meses ya la mitad de estas familias tomaron el crédito. Como decía, tenemos 2 millones de familias que cobran Asignación Universal por hijo, y en 2 meses 1 millón de estas familias ya está contando con un crédito con una tasa que es la mitad de la tasa del mercado. Así que esto también para nosotros fue una muy buena noticia, porque hemos preguntado también el destino de los fondos a estas familias, y en casi un 60% de las veces estos créditos se utilizan para mejora en la infraestructura de los hogares. Por eso también es importante para nosotros que además de estas transferencias podamos incluir financieramente a estas familias, dando mayores oportunidades. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Quisiera empezar primero por agradecer a la ministra Stanley, viceministro Galliani y el director ejecutivo Basalvi Basso para acompañarnos, a estar aquí con todos nosotros y dar un liderazgo importante, muy importante, a lo que es una reflexión regional estratégica sobre inversión centrada en la niñez. Y quiero agradecer también a Guillermo Cruces y Luciano Cojan del Ministerio de Economía. Hay muchos protagonistas que trabajaron largo y duro para hacer todo eso posible. Y saludar y dar la bienvenida como oficina UNICEF anfitrión, en nombre también de la Oficina Regional de UNICEF, a todos y todos los participantes que trabajaron mucho para preparar esta reunión y viajaron largas distancias para estar acá. Entonces quisiéramos darles la mejor bienvenida a Argentina y a los representantes también de otras instancias de gobiernos, nacional, federal, provincial y la sociedad civil. Es una asamblea que representa la riqueza no solamente de la sociedad argentina, pero también de la región latinoamericana. Diciendo eso, quiero también reconocer, y es importante plantearlo desde el comienzo, el liderazgo del gobierno de Argentina en el tema de reflexión y implementación de medidas para fortalecer la inversión dirigida a la infancia, y acabamos de escuchar no solamente la sustancia técnica importante alrededor del tema de la asignación universal por hijo, pero también la calidez humana, el amor hacia la niñez, de la reflexión que nuestras contrapartes acaban de compartir. Es un liderazgo importante, no solamente de Argentina, es un liderazgo de la región, y uno de los temas que quisiera tocar brevemente es cómo esta dinámica de intercambio de mejores prácticas, de experiencias regionales, se vuelve una mejor práctica hacia otras regiones, y cómo Latinoamérica está mostrando un liderazgo hacia otras regiones, y yo llego de una región muy lejana, ¿no? Llego después de años en el oriente de Asia y en el Oriente Medio, y hay mucho por aprender de todo lo que se ha estado haciendo aquí durante años, empezando por Bogotá, México, Quito y ahora Buenos Aires en esta reflexión. Entonces, también para darles las gracias para haber empezado una conversación que queremos seguir con contenido y resultados. Voy a compartir brevemente algunos puntos de reflexión sobre la importancia de este tema para la niñez. Siempre decimos que el tema de la inversión centrada en la infancia sale de una perspectiva de derecho en lo que es el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no? Y es importante poner el tema de derechos al centro de la discusión, porque estamos hablando acá de compromisos internacionales que todos los países presentes en la sala y los gobiernos que representan han ratificado, pero también es un imperativo ético de poder dar seguimiento a la letra y a la retórica que muchas veces hay alrededor de la infancia con hechos concretos. Y no hay un hecho más contundente que la priorización presupuestal. Si queremos ver entre todas las decisiones que tienen contundencia, el trabajo en el interior del presupuesto hacia la niñez es el trabajo que tiene más contundencia porque toca el corazón de los recursos de un país, que no son solamente financieros, son recursos también humanos, son recursos técnicos. Pero es importante que empezamos esa reflexión replanteando también los derechos de los niños a recibir la máxima atención por parte de los gobiernos en términos de ejercicio presupuestal.
y una referencia también a las observaciones generales sobre el presupuesto público, ¿no?, para la realización de los derechos de los niños, OG 19, que es un término muy técnico para decir algo muy sencillo. Hay todo un trabajo del Comité de los Derechos de los Niños para acompañar a los gobiernos a interpretar correctamente el potencial del artículo 4, el potencial de un principio de tener todas las medidas necesarias para realizar los derechos de los niños. Pero hay otro argumento, y el viceministro Galliani lo ha tocado y nos parece fundamental. Invertir en la infancia sí es un tema ético, sí es un tema de derechos, pero es un tema también de oportunidad política contundente hacia el crecimiento económico y el fortalecimiento de capital humano. La literatura es importante para demostrar que economías que se desempeñan de manera excelente son economías que han construido capital humano y son economías que han cerrado brechas. Y las economías que han construido capital humano han empezado a hacerlo a partir de la infancia. Y un nombre sobre todo, ¿no?, el nombre de Jim Heckman, el premio Nobel, que ha puesto argumentos importantes en la mesa de la reflexión sobre el retorno de inversión a partir de la primera infancia, y cómo esfuerzos presupuestales de política pública y programática hacia la primera infancia, sobre todo los primeros 5 años de vida de la niñez, tienen un impacto contundente en fortalecimiento y construcción de capacidades que se traducen en una sociedad adulta productiva, en una sociedad adulta con capacidades, pero también la capacidad, invirtiendo en la infancia, de anticipar gastos y prevenir gastos en etapas de la vida adulta. Pensamos al tema de la obesidad infantil, y esta región, algunos países tienen tasas importantes, preocupantes de obesidad infantil, y cómo atacar ciertos temas al principio de la vida de los niños nos ayuda también a evitar costos importantes de respuesta de política pública a más largo plazo. Entonces son temas de oportunidad política muy importante, que nos parece que esta reflexión puede también plantear con intercambio de experiencias, intercambio de prácticas. Lo que nos gustaría un poco como expectativa, y está en la agenda del seminario, es también trabajar de manera muy concreta hacia medidas para institucionalizar lo que son prácticas de trabajo de inversión en favor de la infancia, de poder también pasar de una reflexión sobre el tamaño del espacio fiscal, la magnitud de la inversión, más hacia la calidad del gasto, hacia también poder seguir el gasto en su recorrido para asegurar que tenga el máximo impacto hacia la niñez, la equidad del gasto en todos sus niveles. Y hay países acá que son países más centralizados, países más federales, pero a pesar de la división administrativa es importante que bajamos la reflexión sobre inversión a los niveles más bajos de la escala administrativa para medir el impacto sobre la niñez de lo que ha sido la alocación a la salida, al comienzo. El tema del enlace entre medición de la pobreza e inversión presupuestal. Ese es un tema complicado, no fácil técnicamente, pero nos importa, es muy importante no desconectar los dos temas, ¿no? La focalización del gasto pasa a través de un análisis correcta sobre quiénes son los más vulnerables, cuáles son las pautas que generan desigualdad y cómo el gasto puede atacar de manera muy dirigida, muy focalizada las causas de las desigualdades. Y es una responsabilidad también a tener el mundo del análisis de los datos en diálogo permanente con los sectores de la respuesta política y la parte de Hacienda y Economía. Por eso que la diversidad de perfil alrededor de esta mesa es muy importante y también refleja esta integralidad entre análisis, medición de la pobreza, respuesta de política pública y presupuestal. El tema de la protección del gasto en tiempos de crisis y volatilidad económica es también muy importante. Es una región expuesta, es una región como casi todos los países del mundo hoy día, donde crisis obligan los gobiernos a decisiones duras a veces impopulares, a veces necesarias para asegurar ajustes macroeconómicos,
pero el principio que en una asamblea como esa queremos también compartir, la importancia de proteger a la niñez en tiempos de crisis, y la importancia también de asegurar que los más vulnerables en la sociedad puedan seguir teniendo la inversión necesaria para desarrollar el máximo potencial, aunque cuando el ajuste macroeconómico necesite decisiones importantes, otra vez difíciles. Por fin, el tema de la hoja de ruta. La hoja de ruta es importante y es una iniciativa que ha salido de esta conversación a partir de Bogotá y en las otras etapas, porque es importante medir y tener una línea de base. Nos parece que el trabajo alrededor de los 17 indicadores de seguimiento es un trabajo importante y esperamos que esta reunión pueda también dar más contenido a lo que es una medición secuencial a través de los años de lo que es la inversión en favor de la infancia en los diferentes países y como región. Y cierro solamente retomando la palabra de la ministra Stanley, ¿no? Reponer la infancia en el lugar que le compete, el lugar que la infancia merece. Y nosotros todos, cada uno con su responsabilidad institucional, que es diferente, pero unidos también en el interés de construir capital humano en una sociedad de derechos, creemos que el lugar de la infancia es en el corazón de la política pública, porque de esta manera es posible anticipar situaciones, es posible maximizar potencial y construir al final el capital humano que solo puede hacer el desarrollo realmente inclusivo y realmente sostenible. Con eso quisiera otra vez agradecer a los representantes del gobierno de Argentina y todos ustedes y acompañarlos en los próximos 2 días de trabajo y reflexión. Gracias.